Es un gran privilegio estar compartiendo la palabra de Dios. Todavía tenemos ese privilegio en este país, hermanos. No lo tomemos por sentado. Un día de estos, y creo que será pronto, ya no lo vamos a tener. Entonces, mientras lo tengamos, disfrutémoslo, tomamos ventaja de él y sigamos adelante. Entonces, hoy, como dijo David, después de un año, casi 3 meses, vamos a cerrar este libro maravilloso. Para mí esta es la tercera vez que estudio este libro. Y cada vez que he estudiado este libro ha sido de nuevos descubrimientos. El Espíritu Santo me ha enseñado, me ha abierto la mente a nuevas cosas que Él quiere que nosotros como hijos de Dios, primeramente escuchemos, segunda entendamos y tercera apliquemos. Entonces, si no vamos a permitir que la palabra nos moldee, si no vamos a permitir que la palabra nos cambie, estamos, como lo he dicho muchas veces, perdiendo el tiempo miserablemente. Quedémonos en casa a ver la novela, quedémonos en casa a hacer una carnita asada. ¿Sí? Tenemos que permitir que la palabra nos cambie, que la palabra nos moldee. Amén. Y esta noche pienso yo que va a ser muy importante ver cómo el apóstol Pablo cierra esta carta que no ha sido nada agradable para los corintios. Ha sido una carta exhortativa, confrontativa, correctiva. Totalmente no puedo pensar en ninguna otra carta tan fuerte en su lenguaje, en su confrontación, que la carta a los Gálatas. ¿Sí? Y al final vamos a ver una frase que él usa, que nunca ha usado o no usa en sus otras 13 epístolas, con la excepción a la carta a los Gálatas. Entonces va a cerrar Pablo. El día de hoy vamos a ver estos últimos 14, 15 versículos. Rápidamente, nada más recordando lo que David nos ha compartido en el último par de semanas que hemos estudiado este capítulo. Capítulo 16, versículos 1 al 4, primer segmento. Pablo está respondiendo una pregunta de los corintios acerca de la colecta para los santos necesitados de Jerusalén. David pasó tiempo laborando ese tema, así es de que no hay necesidad, creo yo, de abordar otra vez eso. Después, la semana pasada, David nos compartió los versículos 5 al 9, donde nos habla los planes de viaje de Pablo. Pablo les informa a los corintios que planea visitarlos una vez más, pero que no lo va a hacer hasta más tarde porque se le ha abierto una oportunidad, ¿sí?, en Éfeso, en Asia, y no quiere ir de paso o no quiere hacerles una visita muy rápida. Por tanto, va a esperar para ver esta oportunidad, para aprovechar esta oportunidad, para después él ir a visitarlos. Una de las cosas que David enfatizó la semana pasada es el hecho de que Pablo siempre ponía sus planes a consideración del Señor. Pablo siempre decía, si el Señor quiere, si así lo dispone el Señor, esto es lo que voy a hacer. Pablo era un conocedor, ¿sí?, de que el Señor es soberano, de que el Señor va a hacer su plan a pesar de nosotros. Nosotros nos creemos muy inteligentes y creemos que nuestros planes son porque oramos, porque esto, porque el otro, pero el Señor dice no. Mi plan, yo soy el Señor Jehová, dice, y mi gloria no la doy a nadie. Vimos cómo el autor del libro de Hechos, Lucas, nos dice en Hechos 16, 6 y 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu, por Dios mismo, hablar la palabra en Asia. Si escuchamos, les fue prohibido hablar la palabra. Uno pensaría, bueno, hablar la palabra es la voluntad de Dios. Sí, pero el Espíritu tenía planes diferentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estaban en una disposición para escuchar la palabra, porque a lo mejor hubiera sido contraproducente para esas personas haber escuchado la palabra en ese momento. No sabemos. Lo que sabemos es que el plan de Dios es mejor que el de nosotros. ¿Sí? Después dice en el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Una vez más, el Espíritu de Dios, Dios mismo siendo soberano y dictando las actividades
evangélicas del apóstol Pablo y de su gente. Entonces, les comento que esta visita que Pablo les compartió en este capítulo 16 se va a convertir en un problema. No sé si David ya tomó la decisión de si se va a ver Segunda de Corintios, va a tener que abordar ese tema, porque algo salió mal y Pablo no pudo ir a pasar el tiempo que quería pasar con ellos como él tentativamente les había compartido. Entonces se va a convertir en un problema entre Pablo y los corintios, como si hubiera necesidad de algo más para aumentar la fricción entre ellos y Pablo. Entonces, en 2 de Corintios él va a abordar este tema. ¿Sí? Solamente recordemos que dijo en el versículo 9 de este capítulo que eran, aun cuando se había abierto una puerta, habían muchos adversarios. ¿Sí? Y Pablo sabía sobre esos adversarios. Entonces él va a tener que abordar esto en el capítulo 2. Aunque no es el tema de hoy, solamente quería compartirles qué es lo que les dice en el capítulo 1, versículos 8 en adelante de 2 de Corintios. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Para aquellos que dicen, Dios nunca te va a probar más allá de lo que tú puedes. ¿Quién dice? La Biblia dice lo contrario. El mismo apóstol Pablo dice, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Pero no es el tema de hoy, nada más quería compartirles esto. Finalmente, David, otra cosa que nos compartió es que debemos de poner nuestros planes bajo la soberanía, bajo la guía de Dios. ¿Por qué? Porque su plan es perfecto. Por más cuidadosos, por más buenos seamos para planear, el plan de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Con esto, ¿por qué no me acompañan a 1 Corintios 16, versículos 10 al 21? Que es el último segmento del día de hoy, o mega segmento del día de hoy. Y la palabra de Dios dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con el ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia de Dios, del Señor Jesucristo esté con nosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amado Padre, gracias le damos, Señor, por esta tarde. Señor, que nos da una oportunidad más, Señor, de ser ministrados por su palabra, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús que usted prepare los corazones, Señor, para el mensaje que tenga para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdenos a recibir el mensaje que tiene para cada uno. Sabemos que ese mensaje es diferente para cada uno de nosotros. Usted nos encuentra donde estemos, Señor, y nos moldea y nos comunica qué es lo que usted quiere
que cambiemos en nuestras vidas. Le pedimos, Padre, que lo que no sabemos nos enseñe, que lo que no tenemos nos lo dé y que lo que no somos usted nos haga, Padre. Y todo esto para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, este último megasegmento se va a quebrar o se va a dividir en 3 diferentes secciones. Primero, versículo 10 al 11, peticiones relacionadas con la visita de Timoteo. Versículo 12, respuesta a su petición de visita de Apolos. Y versículos 13-24, salutaciones finales. Empecemos entonces versículo 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Cuando Pablo dice, hay que aclarar que el lenguaje, de la manera que fue traducido, comunica una idea incorrecta. Pablo no está diciendo, si llega a ir, ¿sí?, que esté con vosotros con tranquilidad. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está dudando que Timoteo vaya a ir. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando Timoteo vaya, donde hay duda es cuándo es que va a ir Timoteo. Como sabemos, los viajes en el primer siglo eran muy, como pudiera tomar 10 días, pudiera tomar 15 días, 20 días, 30 días. Entonces Pablo no les da una fecha, no les da un tiempo exacto de cuándo Timoteo va a ir. Entonces no está introduciendo duda de si va a ir o no va a ir. Sí va a ir. Solamente les está diciendo cuando llegue. Eso sería otra manera de traducirlo. Cuando llegue Timoteo, ¿sí?, vean que esté con tranquilidad, como lo dice la Reina Valera. Ahora, la traducción de la Biblia de las Américas, o la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce de una manera, creo yo, más correcta. ¿Sí? Cuando la nueva Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Si Timoteo va, o cuando Timoteo va, vean que no se intimide. Vean que no tenga miedo entre ustedes. ¿Sí? Pablo ya les había dicho en el capítulo 4, versículo 17 de 1 de Corintios, ¿a qué iba Timoteo? Primero, ¿qué iba? Y segundo, ¿a qué iba? Les dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, el propósito de la visita de Timoteo, les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, el propósito del viaje de Timoteo era responder cualquier pregunta, cualquier duda que los corintios o acusación que los corintios tuvieran acerca de la manera que Pablo estaba enseñando. En otras palabras, pudieran haberle preguntado, ¿enseña en otras iglesias de la misma manera que nos está hablando a nosotros? Porque es muy duro con nosotros. Timoteo estaba ahí para dar testimonio de que Pablo era el mismo en Corinto, en Galacia, en Filipo, en Tesalónica, en donde sea, Pablo enseñaba el mismo mensaje. Ese era el propósito de la visita de Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo estaba haciendo esto? ¿Recuerdan ustedes cuando les pregunta, cuando vaya ustedes, quieren que vaya con vara o quieren que vaya en amor? Pablo quería tener una visita agradable. Pablo quería tener una visita que edificara, donde se edificaran mutuamente los dos. Entonces manda a Timoteo para que Timoteo dé testimonio de la conducta de Pablo. Amén. Entonces, 3 cosas le pide. 3 cosas le pide acerca de Timoteo. Mirad que esté con vosotros con tranquilidad, que nadie le tenga en poco, y 3, encaminadle con su bendición en paz. 3 cosas les pide. La primera, como les dije, mirad que esté con vosotros con tranquilidad.
La Nueva Biblia de las Américas, creo yo que lo traduce correctamente o más apegado al mensaje original de Pablo. La Nueva Biblia de las Américas dice, vean que esté entre ustedes sin temor. Vean que esté entre ustedes sin temor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo temía, sí, que Timoteo fuera a ser intimidado cuando visitara a los corintios? ¿Por qué? Diferentes razones. No nos dice, obviamente Pablo no nos dice por qué, pero podemos anticipar algunas de las posibles razones por las cuales Pablo estaba preocupado. Primeramente, Pablo los conocía, Pablo sabía quién eran. ¿Sí? Y Pablo sabían que eran una iglesia, una cultura desagradable, una cultura agresiva. ¿Sí? Si él, que era su padre espiritual, lo habían acusado de una y otra cosa, cuanto más a este joven que les enviaba. ¿Sí? Entonces Pablo tenía miedo que le fueran a dar una recepción negativa. Número 2, él podía tener miedo también de que por ser un asociado de Pablo, esos sentimientos negativos que ellos tenían contra Pablo se fueran a reflejar en contra de Timoteo, porque era su hijo espiritual. Vamos a decir que era su consentido. ¿Sí? Entonces esta era una oportunidad perfecta para que los de Corintios se desquitaran de lo que sentían por Pablo. También algunos otros piensan que pudiera ser intimidado o que ellos pudieran estar motivados a intimidarlo porque era un joven. ¿Sí? Sabemos que los corintios, como buenos griegos, daban una gran estima a la sabiduría. ¿Sí? ¿Recordamos todos eso? Lo hemos visto una y otra vez. ¿Qué me puede enseñar un joven a mí? ¿Qué puede saber? ¿Qué tanto puede saber? Entonces Pablo pudo haber tenido temor que por su juventud lo fueran a menospreciar, lo fueran a atacar, lo fueran a hacer sentirse intranquilo. Ahora, hay una posición que no es la mayoritaria, pero a mí me hizo mucho sentido por lo que Pablo dice, recordando que hacen el trabajo, que él también está encargado del trabajo del Señor. Y esta es la que hace el comentarista Hudson. Y él dice, y él lo traduce o lo comparte de la siguiente manera. Cuando Timoteo venga, reconozcan que él no tiene miedo hacia ustedes, porque él está haciendo la obra del Señor como yo. Y esa labor requiere fortaleza espiritual, dice Hudson, que los mismos corintios no pudieran presumir de esa fortaleza espiritual porque no la tenían. Entonces, ¿de qué tenía que tener miedo Timoteo? De los corintios. En esta posición, el valor de Timoteo, de acuerdo a Hudson, proviene de la confianza que él tiene en Dios. Además, es muy poco probable que el apóstol Pablo, con la sabiduría que le caracterizaba, mandara a alguien que no tuviera los recursos y la habilidad necesaria para completar la tarea. ¿Recuerdan qué pasó con Marcos? Con Juan Marcos en el segundo viaje misionero. ¿Recuerdan? Segundo. El primero se fue y el segundo ya no lo quiso llevar. ¿Sí? Entonces Pablo era alguien que se aseguraba que alguien estuviera listo para llevar a cabo la tarea. Entonces, para Hudson es poco probable que hubiera enviado a Timoteo si Timoteo no estaba preparado. Pero a este punto son especulaciones, realmente no sabemos, porque Pablo no nos dice, pero Pablo les pide que no lo atemoricen. Amén. Después les dice que nadie lo menosprecie, o como dice la Reina Valera, que nadie lo tenga en poco. El mensaje primordial de Pablo con esta petición es que nadie
desoiga, por decirlo de alguna manera, o desprecie el mensaje que trae Timoteo acerca de Pablo y acerca del Señor. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos menospreciando al enviado, ¿a quién estamos realmente menospreciando? Al que lo envió. Amén. Entonces Pablo dice, no lo menosprecien, porque realmente lo que ustedes están haciendo es menospreciar al que lo envió. Recuerden que Él está haciendo el trabajo del Señor. Y después les dice, encaminadle con su bendición en paz. En otras palabras, acompáñenlo en su viaje de manera amistosa. Cuando Él se vaya, que sea amistosa su partida. El verbo que Pablo usa para encaminarle es propempo o propempo. Y esto tiene que ver con proveer todas las necesidades físicas, económicas para su viaje. Es, en otras palabras, provéanle todo lo que él necesita para su viaje de regreso. Entonces, no lo atemoricen, no desprecien su mensaje y provéanle todo lo que ocupan amistosamente para su viaje de regreso. Amén. Ahora, siguiente versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En mi país de México hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Amén. No puedo evitar la perspicacia o la intención de Pablo aquí. Esta es mi opinión. Sí, esta es mi opinión. Primero, sabemos los problemas de Pablo, no de Pablo con Apolos, sino los problemas que se causaron porque decían, recuerdan el capítulo 1, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, and so on. Pablo contesta esa última pregunta hasta el último de su carta. ¿Sí? La deja hasta el último y solo lo hace hasta después de introducir el viaje de Timoteo. Como si Pablo estuviera comparando a Timoteo con Apolos. Aquel al que ustedes se glorían en él, aquel en cual una porción de la iglesia dicen yo soy de Apolos, no quiso venir. Por más que le rogué, no quiso venir. ¿Sí? Y algunos han dicho, no, es que a lo mejor tenía otras cosas que hacer y no pudo. El lenguaje no deja oportunidad a que lo veamos de esa manera. El lenguaje es claro en que fue un acto o un hecho de la voluntad de Apolos de no ir. Apolo no quiso ir. Les acaba de presentar a Timoteo, hijo fiel, del cual una vez Pablo dijo, no tengo a otro como él. Y él va a ustedes. ¿Sí? Ah, by the way, por cierto, aquel que ustedes tanto aman y tanto siguen, no quiso ir. Como les digo, ese es algo que a mí me llamó mucho la atención. Cómo dejó la respuesta de esa petición que ellos tenían hasta el último y lo hace hasta después de que introduce a Timoteo. Y me llamó esa atención por lo que vamos a ver más adelante, que este cierre de epístola es diferente a los cierres de epístola que usualmente Pablo tiene. Sí, porque como les dije, introduce una frase que él no usa solamente una vez en sus 13 epístolas, 2 veces aquí y a los Gálatas. Sabemos que lo que tienen en común Primera de Corintios y los Gálatas es que eran iglesias a las cuales él reprendió duramente. Amén. Entonces, no estaba dispuesto, no quiso ir. Por más que le rogué, por más que le insistí, Apolos dijo no. Y dice Pablo, pero ya irá otra vez cuando tenga oportunidad. Después en el versículo 13 les da directivas, les da mandamientos, les da órdenes. Velad,
Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y a mí me llamó la atención porque semana tras semana que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, yo les dije, los trabajos seculares siempre se nos ha taladrado en la cabeza, tenemos que corregir el problema raíz para asegurarnos de que el problema no se va a volver a repetir. Y siempre les he dicho, el problema número uno, la causa raíz del problema de los corintios era que su falta de amor. 100% de los problemas dentro de una congregación son por falta de amor o por exceso de amor por uno mismo. Una de dos. Pablo a través de toda la carta les ha estado repitiendo una y otra vez, actúen con amor, ténganse amor los unos con los otros. Inclusive pasa todo un capítulo 13 de la carta, hablando sobre el amor. Que no lo hace en ninguna otra carta, solamente aquí. Y aquí lo vuelve a repetir ya para despedirse. Háganlo todo con amor. Porque el amor cubre una multitud. Dios es, por lo tanto, si su Padre es Dios, ustedes van a hacer las obras de su Padre. Amén. Entonces, los exhorta a velar. En otras palabras, estén alertas, estén despiertos, estén vigilantes. Viven en una sociedad pagana que va a buscar atacarlos, que va a buscar introducir su mentalidad, sus costumbres. Estén despiertos. No permitan, ¿sí? No permitan que entren estas cosas a su iglesia y que ustedes de repente abran los ojos y ya está inundada su iglesia con toda esa basura. Por cierto, hermanos, estas instrucciones, estos mandamientos son aplicables para nosotros. Así es que pongamos atención porque creo que es uno de los mensajes, una de las aplicaciones principales para nosotros esta noche. Velen, estén despiertos en la iglesia, en su casa. ¿Sí? La otra vez estaba oyendo un mensaje de un pastor donde mencionó un show de la televisión que yo solía ver, pero nunca lo vi de esa manera, y estoy hablando de hace muchos años, no de recientemente, de hace muchos años. ¿Quién de aquí llegó a ver el programa de Friends? Bueno, como 6 o 7 son honestos nada más. Friends, sé que Friends, sí. Estoy seguro que la mayoría de ustedes lo vieron al menos una vez. ¿Sí? Y dice el pastor, creo que fue no sé si fue Miguel o fue, no recuerdo cuál de ellos fue. Pero básicamente dice, ¿cuál era el mensaje de ese programa? Relaciones sexuales prohibidas. ¿Sí? Y sin pensarlo lo dejamos entrar a nuestras casas. Y muchos de ellos dejamos a nuestros hijos que vieran eso. Velad, dice Pablo, velad. Porque el enemigo es muy sutil. El pecado es extremadamente sutil. Y se va a introducir si no estamos alerta. Así es que Pablo les dice, velad, estar alerta. Después les dice, estad firmes en la fe. Si había una cosa que no era prevalente en los corintios era que estabilidad. Eran un grupo que tenía muchas doctrinas, y se peleaban unos con otros, había divisiones, se demandaban unos con otros, se despreciaban unos a otros en la cena del Señor, unos comían y se emborrachaban y los que tenían menos los dejaban y los mandaban a casa con hambre. Tenían todo menos estabilidad, amor, en otras palabras. Pablo les pidió lo mismo a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra.
firmes en la fe. ¿Recuerdan cuando vimos el libro de, yo estoy seguro que se recuerdan, el libro de Filipenses? ¿Cuáles eran las características de una iglesia que caminaba digna del mensaje del Evangelio? ¿Sí se acuerdan? Sí, yo estoy seguro que sí. Una de ellas era que estar firmes en la fe. No retroceder ni un milímetro por los ataques del mundo. Firmes en la fe, firmes en lo que creemos, firmes en las promesas de Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo le pidió a los corintios y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, cada uno de nosotros esta noche. Estén firmes. Después les dice, portaos varonilmente y esforzaos. En nuestra cultura actual esto tiene un significado diferente. Cuando le dice, hey, pórtate como hombre, básicamente lo que les está diciendo. Portaos varonilmente, pórtense como hombres. Pablo está usando una imagen militar, ¿sí? Que les dice, guarden su posición, no retrocedan ante el enemigo. Ese es el mensaje que Pablo les dice cuando les dice, portaos varonilmente y esforzaos. Mantengan, si les ha tocado ver películas de guerra militares, cuando el general les dice, hey, ustedes guarden esta posición y que por ninguna manera la tome el enemigo. Resistan. Eso es lo que les está diciendo Pablo cuando les dice, pórtense varonilmente y esfuércense. No retrocedan. Aguanten. Amén. Finalmente les dice, todas vuestras cosas sean hechas por amor. ¿Sí? Como les digo, el amor era la solución a todos sus problemas, al igual que la falta de era la causa raíz de todos sus problemas. El comentarista Leon Morris nos dice lo siguiente, y nos haría bien que nos lo lleváramos con nosotros esta noche, todos los que estamos aquí. Morris dice, el amor es más que un acompañamiento a las acciones cristianas. Es el ambiente mismo en el que el cristiano vive, se mueve y se manifiesta. El amor es el ambiente mismo en el que el cristiano vive, se mueve y se manifiesta. En otras palabras, el amor no es algo que hacemos, el amor es algo que somos. Si recordamos cuando vimos hace algunas semanas que Dios es amor, pero para Él es innato ese amor. Él es amor, nosotros no somos amor. Eso no es natural para nosotros. Pero ¿cómo podemos ser como es Dios, ese amor? ¿Qué nos dice Gálatas 5:22? Porque el fruto del Espíritu es amor. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir, como dice Leon Morris, en un ambiente en el cual vivamos. Algo que seamos y no algo que hagamos. Amén. Después empieza Pablo con sus salutaciones finales. Ya estamos aterrizando, hermanos. Y les dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. O como dice otra traducción, lo que falta o lo que les falta a ustedes. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconocer pues a tales personas. Pablo saca el as bajo de la manga. Después de estarlo regañando por 15 capítulos y medio, llega a esta porción y les dice, pero entre ustedes hay gente a la cual deben de imitar, que es Estefanas, y los de su casa. ¿Sí? Me recordó mucho al Señor Jesucristo cuando está dictando a Juan las cartas en el Apocalipsis, donde les dice, hey, tengo esto contra ti, que has permitido que esa mujer enseñe a mis siervos a la prostitución, a esto, al otro. Pero dice,
hay algunos entre ustedes que no han prevaricado por esta mujer. De la misma manera Pablo dice, hay algunos entre ustedes que se portan como se deben de portar. Sabemos de estos pocos, sabemos de Estefanas pocos. Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo 16, que él bautizó a esta familia, siendo la primicia, siendo los primeros frutos, aparché, los primeros frutos del área de Acacia, donde Corintio es parte de esta área. Este varón y su familia fueron, ¿sí?, salvos, fueron los primeros frutos y se comportan como se deben dedicar. Se dedicaron al servicio a los santos. Se dedicaron al servicio a los santos. Es estimado que alrededor del 3% de la gente que asiste a las iglesias sirven. En promedio. Algunas más, algunas menos, pero en promedio. El comentarista Morris nos dice, Estefanas y su familia asumieron como su responsabilidad particular, personal, su parte del servicio cristiano, la tarea de servir a los santos, es decir, al pueblo de Dios. Y aún más importante, dice, no asumieron un puesto de liderazgo ni prominencia, sino uno de servicio humilde. A ellos imitar. A ellos, dice Pablo, sométanse. Sigan su ejemplo. Porque en lugar de buscar lugares de prominencia, fueron los primeros. Ellos se hicieron los últimos. Todo aquel que quisiera ser el primero en mi reino, dijo el Señor, hágase el último y sirva a los demás. Imítanlo a ellos. Sométanse a gente como ellos, dice Pablo. Y sabemos que eso era lo último que pasaba por la mente de los corintios. Había soberbia. Había la necesidad caída de la naturaleza, caída de ser sobresalientes, de ser número uno. Dice Pablo, ellos han, además de todo esto, han suplido lo que a ustedes les hace falta. ¿Qué significa que lo que a ustedes les hace falta? Pablo no había podido irlos a visitar. Pablo los extrañaba. Es algo que tenemos que aprender e imitar del apóstol Pablo. A pesar de que eran un dolor de cabeza, a pesar de que lo acusaban que ni siquiera era un apóstol del Señor, Pablo los extrañaba. No he podido ir a Corinto, dice Pablo, pero Estefanas, Acaico y la otra persona, y Fortunato, me han traído a Corinto, a mí, a Asia. Entonces, ellos han llenado ese hueco en mi corazón por ustedes. Ellos me han traído noticias de ustedes. Ellos me han recordado de ustedes. Entonces, da gracias a Dios por ellos. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. ¿Qué sabemos de Aquila y de Priscila, hermanos? Por cierto. Ellos fueron, una de las cosas que hicieron, que son muy conocidos, porque ¿a quién le enseñaron? ¿A quién? Como les digo, son perspicacias mías, pero Aquila y Priscila los saludan en las iglesias de Asia. Después les dice que se saluden con el ósculo santo. Era muy común en el primer siglo saludarse con un beso en la mejilla. En nuestros países de origen, en Latinoamérica, en México especialmente, de donde yo soy, eso es muy común. Muy común. En Estados Unidos no se hace, ¿sí? Pero en el primer siglo era muy conocido. Pablo lo usa esta expresión muchas veces. El apóstol Pedro
1 Pedro 5:14 lo llama el beso de amor, el ósculo de amor. Después Pablo les dice, yo Pablo os escribo esta situación esta salutación, de mi propia mano. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Pablo, cuando ya estaba adelantado en su misión, Pablo usaba gente que escribía por él. Él le dictaba y otra gente escribía por él. Pero llegaba un punto en la carta donde Pablo tomaba el bolígrafo y él la firmaba. Y escribía algunas cosas para autentizar la carta, para que todo el mundo supiera que era una carta genuinamente de él. ¿Sí? Entonces Pablo dice, esta salutación es de mi propia mano. Era la marca distintiva de las cartas de Pablo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que he estado comentando desde el principio del día de hoy. Pablo lanza una frase que para mí es muy significativa del estado de mente de Pablo en ese momento. ¿Sí? Como que Pablo se siente hacer como en los toros. ¿Quién sabe de las corridas de toros? Cuando ya le están dando el último estoque. Pablo se siente con la necesidad de dar ese último estoque. Y les dice, si alguno no ama al Señor, sea anatema, sea maldición, sea maldito. ¿Qué les parece eso como despedida de Pablo? Si alguno no ama al Señor, sea anatema, sea maldito. Usualmente las despedidas de Pablo son, hoy los saludamos, los amamos, oramos por ustedes. Y not here, aquí no. Se me hace fuerte. Pero ¿qué pudiera haber querido decir? Sí, el apóstol Pablo. Básicamente lo que él está diciendo es, no obedecer al Señor es no amar al Señor. ¿Por qué se habían caracterizado los corintios? Por desobedecer a Pablo, que era el enviado del Señor. Como dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No tiene sentido llamar al Señor, Señor y luego desobedecerlo. Aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Pablo les está diciendo, al desobedecer, ¿qué quiere decir? Que no aman al Señor. Y el que no ama al Señor, que sea maldito. ¿Qué les parece esa como manera de despedirse del apóstol Pablo? Y después dice, el Señor viene. No hay un acuerdo entre comentaristas. Hay dos maneras de que se pueda leer esta frase, Maranatá o Marán-atá. Muy parecida la escritura de esas dos palabras. Una significa, oh Señor, ven, o el Señor viene, o ven Señor. Y la otra significa, el Señor ha venido. Tiempo pasado. Independientemente del tiempo en que lo haya usado Pablo, el significado probablemente es el mismo. Tengan cuidado porque el Señor viene y juzgará a aquellos que no lo aman, aquellos que lo desobedecen. Es una advertencia durísima del apóstol Pablo para finalizar su carta. Esa es una advertencia para cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Aquel que no ama al Señor sea maldito. Y después, para suavizar, como que Pablo se da cuenta de lo que acaba de decir, dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. Como si Pablo fuera bipolar. ¿Sí? Primero les dice, aquel que no ama al Señor sea anatema, sea maldito. Acuérdense, el Señor viene.
El amor del Señor esté con ustedes y el mío también. ¿Recuerda Pablo? Siento yo que recuerda Pablo que lo que nos caracteriza como cristianos o lo que nos debe de caracterizar como cristianos es el amor. Preguntó un maestro de la ley, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor dijo, oh Israel, tu Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierra toda la ley y los profetas. Hermanos, les repito una vez antes de irnos. Lo que nos debe de caracterizar es el amor. Queremos resolver los problemas en nuestra congregación, en nuestra casa, el amor es la respuesta. No hay de otra. No hay de otra. Amén. Amado Padre, le damos gracias, Señor, esta noche que nos ha permitido llegar al fin del estudio de este maravilloso libro de Primera de Corintios. Es tan importante que usted, Señor, hizo todo lo que tuvo que hacer para que este libro fuera integrado al canon del Nuevo Testamento, Señor. Es un libro vivo, Señor, que nos sigue ministrando, que nos sigue confrontando, Señor, acerca de nuestras faltas, acerca de nuestra falta de humildad, nuestra falta de amor por nuestros hermanos, Señor. Sabemos, Señor, que el ser cristiano es una lucha diaria, Padre, contra nuestra carne. Desafortunadamente sí amamos supremamente, pero a nuestra carne, Señor. Y a veces nos olvidamos, Padre, de que el único que merece ese amor es usted. Esta noche yo voy a pedir en el nombre de Jesús, Padre, que usted ponga en nuestro corazón, Señor, esa necesidad de amarlo, esa necesidad, Señor, de amarlos los unos a los otros, Señor. Porque, Señor, esa es la marca distintiva que el mundo va a ver y el mundo va a creer que usted nos ha enviado, Señor. Que usted ha enviado a su Hijo y que su Hijo nos ha enviado a nosotros, Señor. Pido por cada familia que esté representada aquí, Señor. Y que el amor sea, Señor, lo que sale de la boca, de la mente, de las acciones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Recuérdenos siempre, Padre, que fuimos comprados con un precio muy alto. No para satisfacer nuestras carnalidades, nuestros deseos pecaminosos, Señor, sino para darle gloria a usted, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos guíe, Señor, por caminos de justicia. Y que todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea siempre y solamente para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Padre.